Pero además de esos, podemos saber de qué banco normalmente son o con qué banco normalmente tienen más transacciones. ¿De dónde sale eso? Del dispositivo por la cantidad de interacciones que puede llegar a tener con la aplicación de su banco. Entonces pasamos de 180.000 a 280.000. Y en ese factor expandido pasamos de 7.8 millones de colombianos que representaba el estudio a 43 millones con todas las fuentes de información que tenemos. Entonces, eso representa casi un poco más del 80-81% de la población colombiana y un poco más del 90% de los municipios en los cuales hay información hoy relevante. Hoy estamos escuchando muchísimo sobre todo el tema de retail media, sobre CDPs, sobre cómo las compañías están integrando la información de los clientes en los diferentes puntos de contacto. Por eso hemos invitado a Daniel Rojas, director de Claro Media, quienes están trabajando muchísimo alrededor de estos temas. Daniel, bienvenido a nuestro podcast Mundo Data Driven. Hola José, ¿cómo estás? Un gusto y de verdad un placer poder compartir contigo y con toda tu audiencia lo que hemos venido haciendo acá durante los últimos años en la unidad. A Daniel tengo el placer de conocerlo hace muchos años y Daniel siempre ha estado muy metido en todos estos temas de transformación digital de las compañías. Daniel, cuéntanos un poco la evolución de lo que has venido haciendo desde que estás en Claro, obviamente un poco también de tu experiencia y hoy qué impacto está teniendo esas iniciativas alrededor de la data de los usuarios. Pues José, sí, tenemos la oportunidad de conocernos hace unos buenos años, principalmente cuando trabajamos juntos en el Grupo Carvajal. Ahí arranqué siendo el gerente de mercadeo digital hacia 2007, 2008, cuando todo el tema era muy incipiente aquí en Colombia. Y eso generó pues muchos retos del conocimiento, primero en lo digital y segundo las evoluciones que ha venido teniendo ese ejercicio. Casi 17 años después, hoy, pues el tema digital ya pasa a ser un tema que muy probablemente todas las compañías están en ese proceso de transformación digital, en los cuales, pues como mencionas, he tenido la oportunidad de estar. Después de Carvajal, estuve vinculado a la casa editorial El Tiempo, en unos cargos de roles estratégicos comerciales y posteriormente fui el Chief Digital Officer del Tiempo a cargo de la unidad de negocio de los portales más grandes, El Tiempo, Portafolio, Fútbol Red y una red de portales informativos, dentro de los cuales pues el reto era cómo lograr que esa unidad dentro de una casa de medios tan tradicional, con mucha innovación, con mucha transformación que estaba pidiendo en un mercado muy retado, pues se lograra gestionar ese proceso con unos muy buenos resultados y debido a esos resultados, pues hoy ya prácticamente 5 años después, he venido dirigiendo la unidad de Claro Media. Con respecto al tema de Claro Media, es una unidad que nació como parte del portafolio de activos que tenía Claro, en donde estaban 6 canales de televisión y una de las revistas con mayor circulación a nivel nacional, alrededor de unos 250.000 ejemplares, probablemente algunos de ustedes la conozcan, que es 15 minutos, muy basado en chismes, entretenimiento y todo lo demás, y eran los principales activos que en su momento hacían parte de la unidad, más una capacidad de producción instalada, pero que luego, a través de un proceso, como mencionas, de transformación digital, involucramos una serie de activos derivados de la naturaleza de ser la telco más importante de la región y de Colombia, en donde esos activos pues se fueron desarrollando y sobre todo entender que pues hoy, Claro, cuenta con alrededor de 41 millones de líneas a nivel nacional, poco más del 50% de los usuarios o de las líneas telefónicas disponibles en el mercado colombiano pues son una línea de Claro. Y eso se convirtió pues no solamente en la infraestructura y la capacidad que tenía la compañía de estar prestando su servicio, sino que además pues empezó a pasar mucha información alrededor de la red que hoy pues tiene ese servicio pues prácticamente en el 99% de la cobertura nacional en Colombia. Lo que se empezó a ver era que también con tendencias de mercados como el americano y el europeo, pues tuvimos unas alianzas inicialmente en donde nos sentamos con el equipo de Verizon Media, que en su momento eran los dueños de Yahoo como activo, como property importante para la región, que ellos ya venían desarrollando algunas iniciativas del entendimiento de la data como un activo para poder potencializar los negocios digitales, AdTech y MarTech derivados de ahí. Entonces nos sentamos a trabajar con ellos y el resumen de eso es que prácticamente 8 meses después, para finalización del 2020 en plena pandemia, pues lanzamos el DMP en conjunto con el equipo de Verizon Media. Y para resumirlo, lo que logramos a través de ese DMP fue traquear el comportamiento de manera anónima de los 41 millones de líneas telefónicas que están movilizándose a través de la red móvil de Claro, y estamos traqueando alrededor de 130 variables de información entre demográficas y comportamentales de lo que están haciendo los usuarios en la red móvil de Claro. ¿Qué significa eso? Hoy,
cada dispositivo que hay en la red se conecta con un identificador único, que es un Device ID, que es el que hemos visto que prácticamente va a ir ubicándose en la industria como el identificador único, porque hoy probablemente me atrevo a decir que prácticamente entre el 80 y el 85% del tráfico que se está dando en la red está derivado de dispositivos móviles. Eso ha hecho que prácticamente el ID o el Device ID se convierta como un identificador que permita eh, individualizar y desduplicar las posibles interacciones que puedan tener los usuarios en la red. Y a partir de ahí, pues ese Device ID tiene una línea telefónica y la línea telefónica hace parte de un identificador también único dentro de la red y empezamos a ver esos usuarios qué estaban haciendo y cómo estaban interactuando en la red. Hoy de esos 130 campos de información tenemos unas variables demográficas, como lo decía, en donde el 25% de los usuarios de los servicios Claro móviles son usuarios postpago. ¿Qué significa eso? Tenemos digamos que la información de manera directa, eso es un Zero Party Data o First Party Data, sencillamente porque el usuario, en su función de estar vinculado a los servicios que tienen con nosotros, pues está diciendo, yo soy Daniel Rojas, tengo un servicio postpago, yo tengo un plan de 80,000 pesos que incluye 50 gigas y además tengo todos estos servicios. A mí me llega una factura y al llegar mi factura, pues tengo variables demográficas asociadas a eso, que no las utilizamos de manera individual, sino hacemos análisis agregados, porque nuestra intención es poder determinar comportamientos de segmentos y de audiencias agregadas y no de individuos, por todo lo que está vinculado con el tema de ley de privacidad y todo lo demás que se están cumpliendo con esa normativa. Pero ahí tenemos una parte importante de variables demográficas que son claves. Ahora, las variables demográficas no cambian de manera dramática, porque al final son pocos los cambios que tenemos. Pues, la edad pues, va pasando año tras año, la movilidad de estarme cambiando de ciudad tampoco es algo que pase muy rápido en una parte importante de la población. El nivel socioeconómico tampoco es otra variable que cambie de manera significativa, por lo tanto son variables que tienden a ser un poco más estáticas y que nos generan a nosotros una base sobre la cual podemos crear los arquetipos generales de esos usuarios. Pero los que más nos ayudan en este momento y a partir de esa construcción de ese modelo son las comportamentales. ¿Qué significa? En ese DMP que terminó posteriormente volviéndose un gestor de audiencias, y ya lo hablamos ahí un poco en el concepto del DMP, CDP, todo ese mundo técnico, pues al final lo que vimos nosotros es, más allá del nombre, encontramos que son audiencias que se están moviendo en un ecosistema móvil, del cual, claro, está pues montado sobre la infraestructura de los servicios que presta, y que además pues el entendimiento de esos usuarios nos permitirá a nosotros clusterizar, segmentar y entender qué pasa. Para el tema comportamental, José, lo que hacemos es, tenemos la información en ese gestor de audiencia de los últimos 30 días hasta hace 36 horas de lo que como usuarios hicimos en la red móvil de Claro. ¿Qué estamos metiendo o qué variables tenemos ahí? ¿Qué sitios web navega la persona? ¿Qué palabras clave utiliza para buscar información? ¿Qué aplicaciones usa? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué marca de dispositivo? ¿Qué gama de dispositivo? ¿Con qué tipo de conectividad se está vinculando a la red? ¿Qué tipo de desplazamientos puede hacer? ¿Cuánto tiempo puede durar? Que yo puedo tener diferentes puntos de contacto en la red. Entonces, si estoy en mi oficina y estoy utilizando la red móvil, pues lo que empieza a ver uno es un patrón que entre lunes y viernes Daniel Rojas está conectado en la zona de Salitre, en Bogotá, hacia Plaza Claro, en donde ahí está permaneciendo entre 8 y 9 horas o 10 horas en algunos casos, entre lunes a viernes. Pero yo vivo fuera de la ciudad, entonces lo que pasa es que ya el patrón y el comportamiento el fin de semana resulta que yo fuera a Bogotá, entonces pues la red empieza a botar datos donde pues esas personas que viven fuera de Bogotá lo están haciendo con una conectividad distinta a lo que tendrían acá en la ciudad y lo están haciendo en algunas de las zonas cercanas a la sabana de Bogotá y eso empieza a generar ese patrón. Entonces con toda esa información, variables como ticket promedio de actividad con Claro, informaciones que tenemos nosotros desde el CRM, el comportamiento de sus usuarios, qué sitios navega, qué portales visita, qué aplicaciones, con qué frecuencia, cuánto tiempo le dedica a Facebook, cuánto tiempo le dedica a TikTok. Todo eso empieza a ser un proceso de análisis de información, aplicándole pues, modelos de Big Data, inteligencia artificial. Ya hemos venido empezando a aplicar lo que pues, te podrás imaginar el volumen de información de lo que puede generar 130 campos por 40 millones de líneas todos los días en un repositorio, pues para gestionar eso. ¿Y eso por qué pasa? Derivado de las consecuencias y de los activos estratégicos que puede llegar a tener Claro. Tenemos los data centers más importantes de la región, entonces tenemos la capacidad de estar no solamente disponibilizando los datos, sino procesándolos. Y a eso le hemos venido metiendo capas analíticas
de Machine Learning, de inteligencia artificial, para lograr procesar esa información de una mejor forma, con el objetivo principalmente entender qué estaban haciendo esas audiencias, pues, porque el reto para la unidad era cómo lograr, a partir de los activos que ya contaba, que tenía y que íbamos a desarrollar, convertirse en una propuesta y una oferta de servicios, inicialmente de venta de contenidos o venta de campañas de publicidad en la red móvil de Claro, que hoy en día ya lo tenemos disponibilizado, porque pues si estamos levantando la data para ver qué están haciendo esos usuarios, pues eso se convirtió en un insumo, y voy a ponerte un caso para que para la audiencia sea un poco más fácil de entender toda la historia que estoy contando, es nosotros nos podemos acercar a un proyecto inmobiliario o el proyecto inmobiliario se puede acercar a nosotros y nos dice, yo tengo un proyecto de vivienda de interés no bis en una zona de la Sabana de Bogotá, pero resulta que mi sala de ventas no se me está llenando porque pues, normalmente el fin de semana, con todos los temas de movilidad, pues se está volviendo un problema para que la gente vaya a la sala de ventas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros lo que hacemos con esa información o con ese brief, vamos y buscamos dentro de la base de información que les estoy contando que podemos desarrollar y vemos cuáles son los usuarios susceptibles de ejecutarles campaña que estén asociados con la posibilidad de ese proyecto inmobiliario. Por ejemplo, cuáles están viviendo a 2 kilómetros a la redonda del proyecto inmobiliario o tienen una movilidad consistente, por lo menos en el periodo de los últimos 30 días, en donde estén pasando relativamente cerca por allá. ¿Por qué? Eso nos puede decir, trabaja cerca, vive cerca o se moviliza cerca del proyecto. Eso es un indicador. Otro indicador, ¿cuántos de esos además están buscando comprar apartamento? Que puede ser para vivienda, para segunda vivienda, para inversión. ¿De dónde sale eso? Pues de la interacción que estamos teniendo nosotros los usuarios, diciendo, oiga, estoy interesado en comprar apartamentos en la Sabana de Bogotá. Proyectos en Zipaquirá, proyectos en Cajicá, proyectos inmobiliarios en Chía. Con esa información ya de entrada al modelo se le está dando un input de segmentación muy importante con una probabilidad muy alta de que esa posible intención se convierta en una oportunidad para ese inmobiliario o para ese proyecto. Aparte de eso, podemos evaluar cuáles pueden ser, pues que si es un proyecto no bis, pues dígame más o menos de cuánto puede ser la inversión que requiere una persona para adquirir un apartamento, puede ser del de 500, 600 millones de pesos, pues entonces ya uno evalúa cuáles son otros factores por los cuales uno puede determinar variables que nos permitan segmentar a usuarios que tengan la capacidad adquisitiva para invertir en ese proyecto. Entonces uno puede inferir por temas de estilo de vida, temas de en dónde está viviendo, temas de si además está buscando información para invertir, temas de Forex o tema de bolsa que tengan posibilidades y además está trabajando con información de inversión en fondos privados o en lo que sea. Además, por el ticket promedio de nosotros, si tiene un celular de gama alta, si tiene un celular que además pues corresponda a un año reciente. O sea, hay una serie de inferencias sobre la base de información que tenemos nosotros que nos permite a nosotros clusterizar eso. Y lo que hacemos literalmente es un funnel, en donde arrancamos de los 41 millones de usuarios y a punta de criterios de evaluación sobre las variables que tenemos de los datos, creamos el segmento, creamos las posibles audiencias. Sobre esas audiencias, al tenerlo ya de manera agregada y todo anonimizado, lo que hacemos es que nos devolvemos posteriormente para activar esas campañas. Entonces yo le digo al del proyecto inmobiliario, o pues la unidad, lo que le dice es, vea, nosotros ya tenemos identificadas 2.000 personas que cumplen con los criterios y que pueden estar interesados en su proyecto. La campaña que vamos a realizar es a invitarlos a que en la sala de ventas, ustedes durante los próximos 3 o 4 semanas, podamos llevar la mayor cantidad de personas de esos 2.000 que identificamos a la sala de ventas. Pero ojo, yo ahí los puedo identificar, lo que necesitamos encontrar es un gancho para que realmente a la persona le haga clic. Y hay que entender nuevamente desde el comportamiento si son temas que está buscando la gente para primer vivienda, que puede pasar alguien que está viviendo en arriendo y quiere comprar. Eso es un criterio. Otro que ya tiene una vivienda y quiere mejorarla. Otro que quiere vivir en Bogotá y se fue a vivir ahora en la Sabana. Todos esos factores salen de esa misma insumo y con base en eso nosotros clusterizamos a los 2.000 que vimos en términos de audiencias generales, pero creamos microcampañas para que el que quiera cambiar de vida, de vivir de la ciudad y pasarse al campo o pasarse a la sabana, pues el driver de ellos tiene que ver con naturaleza, con vida, con tranquilidad, con vida para sus hijos, si los tiene y por eso también lo podemos inferir. O el que quiere invertir, pues la comunicación no será por el estilo de vida, sino la rentabilidad del proyecto y en cuánto tiempo lo van a tener organizado. Entonces empezamos a hacer un drill down sobre el entendimiento de esas audiencias. Con ese drill down, lo que hacemos es sobre los 2.000, probablemente tengamos 10 campañas sobre cada uno de los grupos o subgrupos que hemos identificado y a ellos los invitamos a que vayan a la sala de ventas. Pero además de esos, podemos saber de qué banco normalmente son o con qué banco normalmente tienen más transacciones. ¿De dónde sale eso?
del dispositivo por la cantidad de interacciones que puede llegar a tener con la aplicación de su banco. No sabemos qué está pasando dentro de la aplicación del banco, pero sí sabemos que normalmente a la semana un usuario está utilizando la aplicación de alguno de sus bancos por lo menos con 2 o 3 veces en frecuencia. Por lo tanto, es un usuario recurrente de alguno de los bancos. Y habría que ver si alguno de esos bancos o un filtro uno puede decir, vea, si el proyecto lo está financiando alguno de los bancos más importantes del país, pues lo que hacemos es, de esos 2.000 escogemos cuáles son la mayor cantidad de personas que están afiliadas a ese banco o son clientes de ese banco. Y ahí ya puedes tener una idea perfecta o mucho más ajustada sobre la posibilidad de contactabilidad de esos usuarios. Más allá de tenerlos, corremos campañas, José, de 2 formas. Uno, la red móvil de Claro, inicialmente la convertimos en la plataforma en la cual levantamos la data, la clusterizamos, perfilamos y creamos los segmentos o creamos los clústeres sobre los cuales vamos a definir eso. Y la siguiente, que es yo creo que la más importante, es cómo activamos esas audiencias. Esas audiencias las activamos sobre la misma red móvil de Claro. ¿Qué hacemos? Pues ese análisis, al ser un activo nuestro, que después ese DMP, como te digo, evolucionó a ser un gestor de audiencia que hoy ya es desarrollado in-house con tecnología de Claro, en plataformas de Claro, y la última versión pues lo estamos haciendo sobre toda la arquitectura de Amazon Web Services más inteligencia artificial ahí que le hemos ido metiendo, pues que todo el equipo técnico le ha ido metiendo, pues ya nos permite a nosotros sobre eso desanonimizar y la plataforma nos entrega a nosotros un listado de Device ID que están asociados a un número. Y ese Device ID lo que hace es, hace parte de este clúster en donde únicamente los vamos a tocar a ellos con la campaña que está relacionada con el cambio de vida de la ciudad a la sabana. Este grupo son los que vamos a, el de inversión. Este tercer grupo son para únicamente comunidad Silver que tiene la oportunidad de invertir y quiere hacer algo relacionado en la sabana, y a ellos les vamos a dar, o sea, pensionados o personas que tengan excedentes de capital que puedan invertir en ese tipo de proyectos, pero a un grupo específico de comunidad Silver o comunidad mayor. Y ese tipo de microcampañas las ejecutamos a través de la red móvil. Entonces a ti, si eres parte de alguno de esos segmentos, te va a llegar una campaña en donde puede ser impactado por SMS, puede ser impactado por servicios del push notification, si haces parte de la red móvil de Claro y tienes la aplicación Claro, que hoy en día debe tener entre 10, 12 millones de usuarios a nivel nacional. Entonces, en esa base seguramente estás. Si no estás en ninguna de esas bases o normalmente no abres el SMS y no tienes la aplicación, te enviamos también un mensaje desde la SIM card, siempre y cuando garanticemos que haces parte de ese grupo, y todo está cubierto con la política de privacidad, en donde pues, no estamos entregando el dato a la inmobiliaria ni a nadie. Sabemos que haces parte tú de ese grupo y a ti te llega el mensaje. ¿Cuál sería el mensaje? Para José, que está interesado en cambio de vida, pasarse de la ciudad a lo bueno de la sabana, te invitamos para que durante estos 3 fines de semana vayas a ver el proyecto tal, que tiene para tu familia, tiene para tus hijos, tiene parque, tiene todos los beneficios que puedes tener de tu interés de cambiar tu vida de la ciudad a la sabana. Si es para inversión, pues entonces el proyecto con mayor rentabilidad y mejor beneficio y crecimiento de la inversión en los últimos 6 meses, de acuerdo con el reporte de no sé quién. Entonces cada mensaje va a ir llegando de manera distinta. Para no quedarnos en ese ecosistema, lo que construimos ya posteriormente, y para no pensar que al final la gente va a estar únicamente, aunque pues piensen ustedes cuánto tiempo le dedica a uno estar en su dispositivo móvil al día. Entonces, pues la posibilidad de contactabilidad es alta y la relevancia se vuelve muy alta, que ahí es donde estamos siendo un poco disruptores en la forma en la cual estamos desarrollando las campañas de comunicación, pues porque hay una relevancia altísima entre si tú estás buscando proyectos y resulta que te están invitando a la sala de ventas de un proyecto donde vives a 1 kilómetro o donde te mueves normalmente, pues una probabilidad alta es que pares a ver el proyecto, dependiendo de lo que es. Pero no pensando solamente en eso, pues ya lo que hacemos es que al desanonimizar las audiencias, pues tenemos el Device ID, y ese identificador del Device ID durante los últimos 3 años le hemos ido enriqueciendo otros identificadores con otros DMPs o con campañas que hemos corrido a través de Google, con la plataforma de DV360 o con Meta o con cualquier otro DSP. Entonces tenemos identificadores sobre esos Device ID para que cuando vamos a correr campañas en el ecosistema programático, también si eres parte de ese grupo y te llegó el mensaje por cualquiera de las actividades en la red móvil, también te podemos tocar si estás haciendo un chequeo de tus redes sociales en Instagram, en Facebook, en TikTok. Muy probablemente vas a ser parte del objetivo de la campaña. Y todos el key visual o toda la parte del copy pues estará relacionada con tu interés. Entonces al final lo que tenemos es la posibilidad de levantar la data en esos volúmenes. Segundo, procesarla.
Tercero, clusterizarla y crear los grupos de interés. Y lo más importante, activarla. Se puede activar en una red móvil que la volvimos en un ad network propio, cerrado, que es la red móvil de Claro. Y segundo, esos mismos dispositivos o esos mismos marcadores o los usuarios pues terminan siendo impactados en redes sociales o en Google o en la red de Google de búsqueda, porque sabemos que son usuarios que hacen parte de eso. Entonces hemos ido ampliando ese ecosistema y hoy, José, pues yo creo que es una de las líneas más interesantes y que nos está aportando pues una línea importante de crecimiento al negocio por esa capacidad, y para este caso que es inmobiliario, pero pues lo hemos ejecutado con fintech, lo hemos ejecutado con el sector eh, automotor, lo hemos desarrollado con retail, lo hemos hecho por varios factores, porque pues tenemos un journey muy amplio. Piensen ustedes la capacidad de identificar el journey del usuario todo el tiempo desde el celular. Entonces ahí se vuelve una oportunidad muy grande del desarrollo de negocios para grandes, pequeñas y medianas empresas. Y nos hemos sorprendido porque los clientes que más nos han empezado a utilizar de manera recurrente son pequeñas y medianas empresas. Wow, Daniel, lo que nos acabas de contar, y creo que la mayoría de la audiencia debería estar impresionada con las posibilidades de los datos. Nosotros sabemos como usuarios que dejamos una huella digital cuando estamos usando nuestro dispositivo móvil, pero con lo que tú nos acabas de contar, las posibilidades para el mundo, ¿no?, del marketing, de la publicidad, se amplían de una manera exponencial que tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta todavía de todo lo que se puede hacer. Y tú que has trabajado, ¿no?, no solamente ahora en telecomunicaciones, pero vienes también del mundo de los medios, conoces muy bien que hay diferentes puntos de contacto que nos acabas de narrar. Entonces, las empresas de medios tienen ese primer impulso, ¿no? Ese comportamiento del consumidor cuando se le envía el impulso y se genera ese interés, pero tienen las limitaciones de que no saben qué pasa aguas abajo. Luego están los bancos que también tienen una información súper interesante porque tienen el origen de los fondos que esos consumidores utilizarán, cómo los están gestionando y también saben dónde están, en qué lugares los están utilizando, pero no conocen la última milla, que es la transacción final, que luego la tiene el retail. Entonces el retail tiene la otra parte, la última milla, y es en qué se gastaron, pero no tienen toda esta otra parte. Y lo que nos estás contando, que es lo que me parece súper interesante, es, Claro, tiene esta visión integral del consumidor casi que punta a punta de su journey, de su viaje, porque lo está cogiendo desde su navegación hasta durante los medios, cuando genera interés, luego todo ese proceso de búsqueda y luego en la parte final de la activación. Casi que uno ve todo ese ecosistema y las empresas de telecomunicaciones, en este caso Claro, pues son un jugador importantísimo para ese entendimiento, esa nueva forma de ver al consumidor y de conocerlo de una manera granular. ¡Wow! Eso está espectacular. Pero quisiera que nos contaras un poco, Daniel, hablando ya de este gestor de audiencias, ¿cuáles han sido los retos, no? Porque uno dice, lo que se viene es una cosa impresionante en todos estos temas de retail media, entendimiento del journey, de los datos de usuario y de consumidor. Pero me imagino que hay algunos retos todavía para ustedes en cómo tomar esto y escalar ese negocio. Nos hablabas que los principales o los mayores clientes ahora, y tiene sentido porque es la base de la economía, son las pequeñas empresas. Pero ¿dónde estás viendo los retos para escalar este negocio y para que se amplíe la cantidad de empresas que empiezan a utilizar tu servicio? Y José, y quiero reiterar algo y es todo lo que estamos haciendo en este momento está cubierto por la ley de privacidad, por lo riguroso que es, y como mencionabas, ante una telco, con lo que eso implica, pues todo al momento de los servicios, contratos que la gente vincula o digamos que firma con la compañía, o lo aprueba, o está el modelo de suscribirse. O sea, está todo el modelo para los blacklists en donde nosotros a las líneas telefónicas que nos dicen, no me toque, no quiero ser contactado, tenemos una tarea en donde todos los días se está haciendo una extracción o una inclusión de los usuarios nuevos que están llegando, que están, digamos que dispuestos para ser objeto de campañas, o por el contrario, que nos dicen, no quiero que me vuelvan a tocar. Ahora, ¿qué ha pasado y qué hemos visto en ese punto antes de arrancar por el lado, que es parte del reto? Yo creo que el tema de publicidad y de campañas tiene un efecto importante y es la falta de relevancia de la comunicación con respecto al usuario que la recibe. Porque si yo estoy buscando, y para seguir el caso de un apartamento para invertir o para irme a vivir, y resulta que me están mostrando un proyecto o me está tocando a mí un proyecto que está relativamente cerca con las características que yo estoy buscando entre un nivel de inversión que yo estoy dispuesto a pagar, pues se vuelve relevante.
El problema es que me lo muestran cuando yo no lo necesito o cuando yo nunca he tenido ninguna interacción. Por eso ahí muy probablemente arrancó todo el ejercicio de plataformas como Google y Facebook, que lograron entender el comportamiento de los usuarios y a partir del comportamiento empezar a mostrar campañas relacionadas con eso. Entonces, todo lo que tiene que ver con search y todo lo que tiene que ver con behavioral en Facebook y en Instagram viene de ahí, de esa misma lógica. Porque aquí, como tú mencionas, es cómo recopilamos la información de todo lo que nosotros como usuarios estamos dejando como huella digital en la red. Entonces, primero, pues todo está cubierto por la ley de habeas data y de privacidad. Segundo, no entregamos datos desagregados y como tal, no se vende el dato. Y ese fue uno de los puntos importantes que aunque suene loco, pues fue el primer complejo y es toda la inversión, todo el desarrollo que se hizo en el entendimiento de la data. Resulta que tú no vendes la data, no puedes venderla. Lo importante es construir conocimiento para que a partir de no tener y no poder venderla, ¿cómo puedes activarla? Y ahí fue uno de los retos más grandes, porque claro, al interior de una compañía como estas, que hay que pensar que pues su core business es ser telco y ofrecer servicios de telco para un país, para empresas y para personas, pues nosotros somos digamos que se ha determinado como un nuevo campo de juego en donde lo que estamos viendo es de todos los activos que tiene la compañía que podemos utilizar para llevarlo al mercado. Pero no arrancó siendo ese su principal objetivo. Sabían que algo se podía hacer y se estaba viendo mucho hacia la parte de publicidad tradicional. Con lo que nos encontramos, José, con el construcción, entendimiento, el tema de llevar al mercado un servicio que la gente no comprende, porque pese a que el tema de la data sea un factor importante y muy llamativo, muy sexy en la conversación, el cliente final no entiende para qué le sirve. Y eso nos ha llevado a nosotros a simplificar el discurso. Y es que yo no le vendo la data, yo no le vendo la tecnología, yo no le vendo la conectividad, yo lo que le vendo son la oportunidad de ser usted mucho más costo eficiente en la ejecución de sus campañas. Porque el que está comprando no le interesa qué hago yo detrás. Al que está comprando lo que le interesa es que por la plata que está invirtiendo, y si es pequeña y mediana empresa, pues tiene que hacer una decisión mucho más dura y es o pago la nómina, o compro insumos, o pago impuestos, o le creo una campaña para vender más. Porque las pequeñas y medianas empresas pues están viviendo con ese capital de trabajo muy apretado. Entonces, en esa conversación, por más de que uno quiera irse a ser supremamente sofisticado, la aterrizada que le pegan en el mercado, no. A mí no me enredes con toda esta historia y los modelos y first paridad y cero paridad, de paridad. Mira, eso es un rollo de esa gente que se está inventando eso. Al cliente básico no le importa. Porque el cliente básico que puede ser una panadería aquí a donde estamos trabajando, lo que le puede interesar es que yo le pueda vender una campaña en donde le diga a las 5 de la tarde siempre va a salir las galletas, los ponqués y el pan caliente. Y le va a llegar un mensaje de texto a únicamente las personas que están a 500 metros de distancia, en donde yo lo que tengo que garantizar es que los 500 mensajes que se le envían a él sea costo eficiente en función de la cantidad de panes y galletas que haya vendido. ¿Cómo lo dice? Eso no es problema de él y no me lo va a pagar más caro. Porque para él es eso, o un perifoneo, o un volanteo, o esperar a que la gente llegue. Lo estoy poniendo así de básico, puede complejizarse dependiendo de eso, pero es el racional del cliente. Entonces, el reto más grande, José, era o ha sido entender que la tecnología y la data son habilitadores, más no el diferencial para el cliente. Al cliente la utilización de esa data lo que le debe terminar funcionando es que, para el caso de la panadería, pagar los 500 mensajes diarios le resulta mucho más barato que perifonear, que volantear o quedarse con el pan ahí en el stand como parte del desperdicio. Si la relación a él le da positivo, estamos haciendo bien la tarea. Y a ese nivel de detalle nos piden que funcione. Ahora, para que eso pase, pues tenemos que haber garantizado que el nivel de entendimiento de las audiencias, el proceso, la automatización, pues sea lo suficientemente eficiente para que yo le pueda vender pues una campaña de 500 mensajes, que los costos son bastante bajos, a una panadería, pero volverlo un modelo escalable frente a eso. Entonces, digamos que del mercado ese es un gran aprendizaje, porque tendemos a los que estamos trabajando en estos procesos de transformación digital a sofisticarlo demasiado cuando el mercado lo que quiere es volverlo demasiado simple. Y ahí hay una disonancia. Y aquí hemos entendido con golpes en el buen sentido de la palabra y es cómo vamos volviendo cada vez más básico el pitch para que al final la gente lo que pueda entender es que esto le sirve para vender más e invertir menos. Y nosotros nos volvemos parte de esa sociedad. Uno. Dos, estar metido solamente en el negocio de publicidad no es buen negocio, porque es un negocio súper complejo, por lo menos el mercado colombiano. No ha crecido de manera importante durante los últimos 10 años. Lo que ha pasado es que se ha transformado o ha transicionado de medios tradicionales a medios digitales
y los que estamos en esta industria hace mucho tiempo sabemos que en la parte digital los que se están llevando una torta importante, un poco más del 70-80% de la inversión publicitaria digital declarada, pues es Google y Facebook. El resto se lo están buscando, se lo están peleando entre medios, publisher, puros digitales, ahí entran los influenciadores, todo el mundo está tratando de arañar, pero son poquitas platas. Claro, Entonces, estar en el mundo de la publicidad sin ser relevantes es un tema que es muy complejo de gestionar. Lo que sí estamos viendo, José, es que todo esto se ha convertido en un insumo importante para volver la unidad no solamente generadora y proveedora de campañas de publicidad de diferentes plataformas y medios, sino ser un proveedor de servicios de tecnología relacionados con publicidad y marketing, o sea, MarTech y AdTech. AdTech, la tecnificación de lo que te estoy contando utilizando todas esas plataformas, en donde hoy ya la inteligencia artificial, te lo cuento ya al gestor de audiencias, hoy tú le haces un prompt en donde puedes decirle, muéstrame cuáles son los usuarios que están en Ciudad Salitre, que están buscando comprar o que tienen o han buscado contenido relacionado con mascotas. A ese nivel de prompt tenemos. Y ya la plataforma nos está devolviendo, mira, con esos comportamientos o con esas características de la búsqueda, tenemos 330,000 personas. Y en el mismo prompt le puedo decir, de esas 330,000 personas, dime cuántos están navegando en el tiempo, en portafolio, en Red Más o en semana. Y me los desagrega. ¿Cuántos de esos además tienen o han estado, tienen o puedo entender que tienen un perro o un gato? ¿Por qué lo puede hacer? Por diferentes búsquedas de contenido relacionado con veterinaria para perros, medicina para perros o baño de gatos. La inteligencia artificial lo que va haciendo es que todo lo que antes era cruces de bases de información monumentales, porque eran gigantescas, pues la inteligencia artificial y el machine learning lo que va haciendo es el trabajo que antes estaban haciendo probablemente los analistas de datos, los científicos de datos, pues ya lo que están haciendo es volverlo mucho más rápido. ¿Y cuáles son los puntos de contacto para devolver los resultados? Y eso, lo que vamos a hacer, y vamos a probar eso, es disponibilizárselo a algunas compañías para que puedan entender cómo las audiencias relacionadas con sus servicios, con su categoría, con su marca, se están comportando y cuáles son los arquetipos de esos usuarios. Ahí es donde estamos empezando a ver que la parte de la data se convierte en una oportunidad para vender campañas, pero no nos quedamos solamente con eso, es un mercado complejo, que estamos desarrollando, sí, pero es complejo. Y el otro es cómo esa data se vuelve un habilitador para toma de decisiones de marketing para las compañías que están relacionadas. Entonces, arrancamos del dato, analizarlo, clusterizarlo, vender campañas, pero por ahí no es solamente la vía, sino ahora también queremos proveer a partir de la data y el conocimiento de sus usuarios, pues posibilidades para que las compañías tomen decisiones en función de lo que está pasando, bien sea para inversión, bien sea para desarrollo de productos, bien sea para muchos factores que hoy en día son claves y que a las compañías les está costando entender eso y que normalmente lo harían por una investigación de mercados o contratando terceros. Pues esto puede ser una plataforma en la cual pues, tú con ese prompt puedes llegar a tener pues una información en tiempo real, o sea, la tasa de respuesta, pues lo que hoy en día prácticamente un ChatGPT o cualquiera de las herramientas que por ahí están disponibles, pues podrían entregar información relevante frente a eso. bueno, eso está mucho más interesante, ¿no? Porque te estás desmarcando, como bien decís, no solo del mundo de la publicidad, sino casi que la toma de decisiones basadas en datos para las organizaciones. O sea, estás por un lado ayudando a optimizar la comunicación, ¿no? de las empresas hacia los usuarios, y eso está clarísimo, bien interesante, pero va más allá. Creo que ese es el punto relevante. O sea, al final este servicio le va a permitir a las compañías empezar a gestionar la data ya no solamente interna, sino externa que puede estar disponible y que obviamente puede ser en algún momento abrumador para incorporarla en su toma de decisiones Bien, en diferentes casos de uso. correcto. Hay un factor importante que no lo mencioné y es clave. Hoy el gestor de audiencias tiene una capacidad adicional de ingestar data de terceros. Entonces, no Ujú. solamente la data de Claro. Y podemos hacer la ingesta por diferentes factores, desde correos electrónicos. O sea, normalmente las compañías dicen que tienen bases de datos, sí, que tienen datos, sí. Lo importante es qué hacen con los datos. Aquí lo que nosotros hemos encontrado y es un servicio que hoy en día ya se le presta y muchas empresas de consumo masivo lo están empezando a ver, es cómo tú desanonimizas o vuelves el third party, para los que estamos metidos en esta historia hace rato, cómo vuelves el third party, que puede ser un dato, una cookie, un número, un correo, en datos reales para poderlos activar. Entonces, son campañas reales que hemos ejecutado. Entonces, ahora una compañía con la cual corrimos esto de consumo masivo, pues ellos tenían una meta de seguir creciendo en la base de usuarios reconocidos o que puedan activar. Lo que pasa es que cada vez que hacen una activación, un evento, una toma o lo que sea, pues ellos lo que terminan recopilando son datos que guardan en un Access o guardan en un Excel
pero la posibilidad de volver a contactar a ese usuario, así te dé el correo, y la posibilidad de que ese usuario te responda, pues es muy baja. Lo que hemos hecho es diciéndole a las empresas, oiga, si usted tiene datos en donde puede estar la cédula del usuario, que es un dato público, cual se puede utilizar, tienes un número telefónico, que además como usuario pues lo entregaste abiertamente en una campaña, o tienes un correo electrónico, que normalmente son datos con los cuales la gente tiende a entregar algún tipo de información por alguna acción. Nosotros lo que hacemos es los contrastamos contra la base de usuarios de la red de servicios de cloud. Entonces, nuevamente, si hoy en día contamos con 41 millones de líneas telefónicas y un poco más de 8 millones de personas en servicios fijo, que son internet hogar o servicios de televisión por suscripción, pues tenemos una posibilidad de que el match rate de esa base sea alta. Lo que normalmente pasa es que el match rate de esas líneas, cuando contrastamos principalmente líneas telefónicas, puede estar del orden del 40-45%. Si lo hacemos contra otros factores como el correo electrónico o documento, a veces lo que pasa es que el documento a veces es más difícil de tener, con otras vías, el match rate puede estar en el orden del 30-32%. ¿Qué hacemos con eso? Pues insisto, el dato yo no se lo puedo dar a la compañía. Lo que sí podemos hacer es volverle a disparar una campaña por todas las plataformas que te estaba comentando, para que otra vez, si por ejemplo, para la campaña de consumo masivo, pues mira, te estamos invitando para que en la tienda de tu barrio lleves este QR code, entréganos el dato, te damos este QR code, y con este QR code puedes ir a reclamar, no sé, un six-pack de tal bebida, o un paquete de tal cosa, o un paquete de pan de estas características. Entonces le das una entrada para que la empresa pueda contactarse nuevamente con el usuario. El usuario no te va a dar el dato gratis, ya el usuario cada vez tiene una mayor conciencia del dato, pero si tú le estás manteniendo esa comunicación, pues tú lo que volviste fue de tener un número telefónico o un correo a que a través de la campaña, pues yo ya, Daniel, si estoy interesado en el pan, pues yo lo que voy a hacer es voy a dar los datos para que tú me des el QR code, y yo con el QR code me voy a la tienda y digo, tengo esta promoción, y en la tienda pues me dan un pan de las características que sea y me lo llevé yo. Tuve el beneficio, la compañía recibió el dato y volvió un número telefónico en un usuario registrado, activo, con datos, para que a partir de eso te haya dado un QR code, y en la tienda pues lo que estás teniendo es una movilidad. O sea, estamos empujando toda la cadena para garantizar que eso pase. Entonces, en ese punto que es fundamental, porque entendemos que el universo de datos cada vez ha ido creciendo, pues lo que precisamente construimos es la oportunidad de desarrollar la integración de third party data, de datos offline, para enriquecer el módulo. Buenísimo. Oye, Daniel, y no te puedo dejar ir sin preguntarte algo que sé que has venido trabajando ya para cerrar nuestro episodio, que ha estado muy interesante. Y sé que lanzaron la actualización de su estudio de rating de televisión hace poco, ¿no? Y es algo que ustedes han venido trabajando, pero esta actualización parece que tiene unas características mucho más interesantes de las que solía tener. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco de eso ya como para cerrar este capítulo, Bien, Daniel? José, sí, súper. Precisamente hemos tenido unas reuniones con varios actores de este mercado, y solo para tener un poco más de contexto para las personas que pueda que no conozcan el tema, y es nosotros a finales del año 2022, Claro Media, en conjunto con el Centro Nacional de Consultoría, lanzó la primera versión del estudio de audiencias de televisión cerrada, pues más representativo del país. Hay que entender que en esta industria de medición, y sobre todo en los temas relacionados con televisión, principalmente hay una medición que lleva un poco más de 30 años siendo el estándar, y sobre el cual pues la mayoría de las decisiones relativas a inversión publicitaria y además de colocación de contenidos para canales de televisión, centrales de medios y anunciantes, es la que ha venido funcionando hace un muy buen tiempo. Partiendo de los pain points o de los dolores que tenía esa industria, nos sentamos a ver con la data que teníamos qué podíamos construir. Otra vez con la esencia de los activos con los cuales cuenta la compañía, pues nuevamente, Claro, hoy es uno de los proveedores más grandes de servicios fijos, con 2.8 millones de hogares a los cuales le está entregando permanentemente los servicios de televisión por suscripción e internet fijo en sus hogares. Pues teníamos la oportunidad de estar en 2.8 millones de hogares. Entonces se volvió un proyecto en el cual, pues, ¿qué pasa si nosotros a través de la tecnología y a través de la data podemos ver qué están haciendo los usuarios hoy en términos de consumo de televisión? Y nos montamos en ese proyecto. Eso fue durante prácticamente todo el 2021, y ya para finales del 2022 lo lanzamos. En esa versión, ¿qué sacamos? Una muestra con la cual arrancamos aproximadamente 180,000 hogares que estaban siendo monitoreados. Hay que entender que el monitoreo se hace sobre el dispositivo. El DECO tiene una tecnología
que lo que tiene es un agente residente, es un script de software. Lo que hace es, nosotros le entregamos la información del DECO, en donde estamos entregando la programación de aproximadamente 200 canales que hacen parte de la parrilla de Claro. Entonces, eso es lo que va, a qué hora, qué programa, cuál es el canal, y toda esa información va inyectada ahí. Pero el DECO ya tiene, con las nuevas tecnologías, tiene la posibilidad de devolver la data, y es a qué hora se prendió el DECO, en qué canal, a qué hora se hizo zapping, cuáles son los canales que vio, y eso es una evidencia pues de 7 por 24 por 365 que está generando información. Como nosotros no somos una compañía reconocida, ni es nuestro interés ser una compañía reconocida por estudios de mercados, lo que hicimos fue una alianza donde se invitaron a varios proponentes, y después de una licitación, pues el Centro Nacional de Consultoría, que es una compañía bastante reconocida en Colombia al respecto, que viene haciendo además estudios que fueron relacionados con TGI, con EGM principalmente, y Acelecar, pues tiene como una relevancia importante en el entendimiento de las audiencias de televisión y de otras plataformas. Entonces empezamos a construir ese modelo. Y ese modelo, como te digo, lo que entregó fue la medición de 180,000 hogares en su primera versión. Ya les cuento qué ha pasado a hoy. Y estábamos alrededor de un poco más de 500 poblaciones a nivel nacional entregando esos datos. Y montamos un modelo en donde se estaba recopilando la información. Entonces, ¿qué pasa? Un DECO lo que hace es que, pues, se prende, se apaga los canales en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, y él va generando una trazabilidad de lo que pasó. El DECO, por proceso, está entregando la información a nuestro data center entre las 12 de la noche y aproximadamente 2 de la mañana. Esos 180,000 DECOs devuelven o devolvían la información. Se estructuró cuál es la base de información y la cantidad de datos que necesitábamos en unos archivos específicos. A esos archivos se les corre un proceso de anonimización, porque todo está cubierto nuevamente por la ley de habeas data y de privacidad de la información, porque no estamos diciendo la casa de José o la casa de Daniel, no, son unos DECOs que están ubicados en una zona específica de la ciudad o de las ciudades o de las regiones, y a partir de ahí, pues esa información posteriormente se le entrega al Centro Nacional de Consultoría, donde no se entrega la fuente de qué casa salió, sino la cantidad de DECOs que reportaron, y el Centro Nacional de Consultoría posteriormente lo que desarrolló fue unos algoritmos para crear las curvas de rating, las curvas de audiencias por cada uno de los 200 canales y por cada uno de los DECOs que tenemos en ese momento evaluados. El modelo estadístico del modelo muestral lo montaron ellos. Obviamente lo que nos estaban diciendo es, vea, nosotros para que el modelo sea lo suficientemente relevante y representativo de la muestra, tiene que tener esta mezcla tanto de la región pacífica, tanto de la región norte, tanto de Barranquilla, tanto de Cali, tanto de Medellín, y eso se fue armando. Como nosotros al final, sobre la base de los 2.8 millones de hogares, pues todos están reportando, lo que hacíamos era determinar cuáles son los DECOs, en qué ubicaciones de nivel socioeconómico, estrato, ubicación geográfica, para garantizar que la muestra estuviera lo mejor representada posible para que el estudio tuviera la importancia que en ese momento estábamos buscando. El resumen es que se montó, se crearon los modelos, y en un ejercicio bastante básico, José, nuevamente vuelvo al tema de la simplicidad, lo montamos en plataformas de Power BI para que sea un visor. Y hoy lo que permite es que toda esa data migra, se procesa, se anonimiza, se crean los modelos, los algoritmos, y se le entregan a las compañías que ya han contratado este servicio a través de un dashboard de Power BI. Hay unos dashboards ya preestablecidos donde se pueden ver el share de las audiencias, donde se puede ver el rating, donde se puede ver el minuto a minuto, donde se puede hacer el switching, se puede ver el zapping, y esa información se empezó a disponibilizar de esa manera. Entre el 2022 y 2024, pues hemos tenido una evolución muy importante. Pues a gobierno ya utilizando la herramienta, tenemos a unos canales de televisión privada, pues ya utilizando la herramienta, tenemos canales de televisión abierta utilizando la herramienta, tenemos a centrales de medios utilizando la herramienta, y se ha empezado a generar una conversación muy importante, pues porque pese a que hasta ese momento, que fue en octubre que hicimos la actualización, ya les comento que fue la actualización, pero lo que teníamos era 180,000 DECOs aproximadamente, hogares, perdón, medidos con 210,000 DECOs, más o menos, y que representaba un universo en personas de 7.8 millones de colombianos. Claro, hay que entender la televisión en Colombia, pues con una población cercana a los 50, 51 millones de colombianos, pues lo que siempre nos dijeron es, está muy bien la muestra, pero en la representatividad al momento de expandir el universo, pues solamente lo estábamos expandiendo al universo de Claro. Entonces, esos fueron como los aprendizajes en esa primera etapa, y se nos convirtió en un reto de cómo llevar ese universo a que fuera mucho más amplio, que fuera mucho más
generoso en términos de representatividad, granularidad de información y riqueza en data. Y a eso se le crearon unos modelos adicionales en donde, aparte del consumo de los usuarios de Claro, se le metieron estudios de el DANI, la encuesta de calidad de vida, por ejemplo, es una que da una información muy importante con más de 80.000 encuestas a nivel nacional, que entrega un detalle que empezamos a meter dentro del modelo, con unas llaves que permitían hacer el cruce de qué está pasando, cómo viven los colombianos, cuáles son los factores, cómo consumen televisión, y aparte de eso, con algunas encuestas también de Mintic, y encontramos un parámetro bien particular, y es sobre la base total de usuarios de servicios Claro, encontramos un comportamiento que fue después de casi un año de estar evaluando esa data. Encontramos que aproximadamente 40.000 hogares a nivel nacional estaban contratando servicios del operador Claro, en donde el 98% del tiempo estaban consumiendo canales privados abiertos en Colombia. ¿Qué significa eso? Estaban viendo Caracol, RCN y Canal 1. No veían nada más, aparte que tuvieran los servicios de Claro. Por lo tanto, una muestra de 40.000 con esas características, más las encuestas de calidad de vida, más la encuesta de Mintic, más una observación de más de un año sobre ese grupo, nos permitió empezar a inferir variables de comportamiento de cómo consumen los usuarios, pese a tener los servicios de Claro, cómo consumen televisión abierta. Entonces, José, lo que terminó pasando fue, sobre la base de Claro, podemos inferir con un poco más del 50% del comportamiento de los usuarios de televisión, cómo se comportan el resto de usuarios. Porque algo que encontramos es, independientemente del operador, José, lo que termina pasando es que si a ti te gusta la Champions, pues vas a terminar viendo la Champions con cualquier operador. Si a ti te gusta Caracol, vas a terminar viendo Caracol con cualquier operador. Lo que va a variar un poco son los paquetes en los cuales tú puedes estar comprando paquetes más sofisticados o menos sofisticados. Pero la base general de la mayoría de los canales no cambian de manera dramática pese a que tú utilices otro operador para conectarte a los servicios de televisión por suscripción. Y si los pagas, pues están tipificados como servicios premium. Entonces, si tienes, no sé, Win Plus o si tienes Disney Plus o cualquiera de esos servicios, están ahí como tipificados de manera distinta. Entonces, fue una mezcla entre observación, entendimiento y construcción de modelos. ¿Qué hicimos con eso? Aumentamos la base y pasamos de 180.000 a 280.000 hogares hoy en día hacen parte de la muestra. Esos 280.000 hogares están representados en 310.000 decodificadores, que son los que están entregando data todos los días, 7 por 24 por 365, y le tenemos el modelo escalado. En más de 700 municipios y estamos midiendo más de 200 canales. Ese es el proceso que se montó diario. Y le estamos entregando a los clientes que están adquiriendo este servicio ya hace tiempo, José. Normalmente le estamos entregando toda la data disponible en los dashboards hacia las 7:30 de la mañana ya tiene la información cargada de todo lo que pasó el día anterior. Y tenemos datos desde mediados de julio del 2021. Entonces tú puedes hacer y devolverte en el tiempo para poder entender cómo ha sido el comportamiento de las audiencias frente a eso. Eso ha generado un interés muy importante en varios actores. Los medios como tal, o sea, los canales tanto de televisión masiva o de nicho o abierta o cerrada, como lo queramos ver, las centrales de medios, porque resulta que las centrales de medios también empiezan a ver un comportamiento de audiencias muy consistente, porque es que la muestra que te estoy contando de los 280.000 decos, 310.000 hogares, en el modelo expandido, José, ya representa 43 millones de colombianos. Entonces pasamos de 180.000 a 280.000. Y en ese factor expandido pasamos de 7.8 millones de colombianos que representaba el estudio a 43 millones con todas las fuentes de información que tenemos. Entonces, eso representa casi un poco más del 80-81% de la población colombiana y un poco más del 90% de los municipios en los cuales hay información hoy relevante. Y ese nivel de detalle, pues, José, pues con las variables que tenemos se puede ver datos por nivel socioeconómico, por perfil demográfico, por edades, por regiones. Y hay un tema interesantísimo. Como somos proveedores de servicios digamos que televisión por suscripción local, pues puedo ver, por ejemplo, qué está viendo la gente solo en Suba y solo en Kennedy y cómo responden al comportamiento en franja prime o en franja early, porque resulta que los anunciantes también están buscando ese nivel de detalle a ese punto. Para complementar ese ejercicio que pues ha tenido un interés muy marcado de varios actores, como te comento, pues ya tenemos algunas reuniones con anunciantes que quieren ver ese nivel de detalle y granularidad en la información, porque están muy interesados en ver qué está pasando con esas audiencias en ese nivel de detalle. Para el segundo semestre, primer semestre de este año, le incluimos algo y es que los decos de última tecnología de algunos servicios que están adquiriendo los usuarios lo hacen a través de unos decos que permiten
entender los usuarios cuando están viendo televisión lineal, entiéndase televisión lineal como cualquiera de los canales Warner, Sony, Universal, TTTV, RCN, Caracol, pero cuando tú te sales y vas a ver Netflix o YouTube o Prime o Disney Plus, pues lo haces a través del mismo deco. Pues resulta que el deco nos está devolviendo a nosotros la información de cuando el usuario hace el switching, se sale del concepto de la televisión lineal y entra a alguno de lo que conocemos como OTTs o plataformas de streaming. Entonces podemos saber si a las 8 de la noche la audiencia se está bajando en alguno de los canales, podemos ver cuánta de esa gente se está yendo a YouTube o cuánto está en Netflix o cuánto está en Prime y cuánto tiempo le están dedicando del día a estar en esas plataformas. Porque Y además esto pues es la porque gente... el deco de usted permite, tiene la tecnología para medir eso, ¿correcto? Sí, el deco y además los usuarios que ya no tengan deco, porque hay algunos que están utilizando algunas tecnologías de algunas aplicaciones que hemos desarrollado, la aplicación ya tiene la gente que devuelve el dato. Insisto, no puedo decir que es José, no puedo decir que es Daniel. Sabemos que hay 310.000 decos con unas características específicas demográficas para cubrir la muestra que nos están devolviendo ese dato. Y sobre eso, pues con el comportamiento, con los modelos estadísticos, podemos extrapolar a 43 millones de colombianos. Pero el tema de OTT se está convirtiendo en un tema clave porque las audiencias, primero está pasando algo, la gente joven consume menos televisión de la forma tradicional como hacíamos nosotros o nuestros padres, pero están consumiendo mucho más plataformas. Pero también hacia las plataformas, los que están produciendo contenido, hay que entender cuánto tiempo le están dedicando a las personas a consumir contenido en plataformas. Y algo que nos ha sorprendido, YouTube de lejos se lleva a todas las plataformas de OTTs en tiempo disponible para consumo de contenido. Que eso también le da una idea a los anunciantes es cuánto tiempo debo estar yo también pegado a los medios tradicionales o irme a otras plataformas tipo YouTube o si Netflix hable publicidad o si Prime hable publicidad como una de las oportunidades para destinar mi comunicación allá. Entonces, José, esto corrobora lo que hemos hablado en un modelo en donde estamos trabajando desde la data para habilitar temas y decisiones de AdTech y de MarTech combinados. Y eso pues ya, digamos que es un producto, ya es un servicio en producción. Tenemos una parte importante de clientes. Estamos corriendo pilotos porque pues el piloto lo que le permite a la gente es verlo y pues hay mucho interés. Y un factor importante y es todo lo que te acabo de contar, lo vamos a unir. ¿Qué significa eso? Hoy ya hay un piloto en donde estamos viendo el journey completo de los usuarios en móvil y en digital y los usuarios que cruzan, que tienen los servicios de Triple Play o que son usuarios de móvil, claro, pero que también tienen servicios fijos, estamos viendo ese comportamiento, qué consumo de televisión o de plataformas OTT están teniendo. Entonces tendríamos un journey en donde podríamos ver del lado del usuario, desde su dispositivo móvil, desde dónde se conecta, qué aplicaciones, qué ve, qué palabras clave, qué portales navega, desde dónde está haciendo esa conectividad, pero además podríamos ver a lo largo del día qué otros contenidos ve, si ve deportes, si ve noticias, si ve informativos, si ve History Channel, cualquiera de esos. ¿Para qué? Para mejorar la perfilación de audiencias y en la evolución, pues correr campañas que pueden ir del mundo móvil, mundo digital, televisión abierta y televisión programática. Porque tendríamos al mismo usuario, porque es el mismo usuario siendo ese journey a través de todos los dispositivos y sabríamos y podríamos impactar. Entonces, ya está en piloto, ya lo hemos cargado a la plataforma, como te comentaba, de Amazon Web Services y le estamos aplicando Machine Learning e inteligencia artificial para poder ver cómo empiezan a dar los modelos. Y para el caso de cerrarlo con el ejemplo que estábamos teniendo con respecto al proyecto inmobiliario, pues al PROM yo le podría decir, muéstrame cuáles son las personas en la sabana de Bogotá que están interesadas en invertir en apartamentos de 600 millones de pesos, que además quieren cambiar su estilo de vida, que viven en Bogotá y que están consumiendo contenidos relacionados con proyectos inmobiliarios, con inversión, noticias y deportes. Wow. Toma la audiencia para activarlo. Buenísimo. Oye, Daniel, no, y sabes que lo que me pareció más interesante de lo que mencionas al final es precisamente se quita uno la discusión de, no es solo la medición del rating, del share, que si uso Ibope, que si uso el de Claro, que sí, sino es, oiga, salgámonos de esa discusión y es, mírelo punta a punta, la granularidad de ver el consumo de los canales, inclusive por zonas dentro de ciudades, conectar eso luego con todo el comportamiento para los que tienen el triple play. O sea, creo que sale mucho más allá de la discusión y es algo que complementa a la información tradicional que siempre se ha tenido sobre el tema del rating y el share, ¿no? Creo que es
Así más es, por ese José. lado, complementándolo. Esa es la visual y es el ejercicio donde estamos pues buscando ser disruptores y creo que pues bueno, tenemos un muy buen arranque. Los retos están todos, pero pues bueno, creo que hay unas buenas herramientas para seguir trabajando en este frente. Excelente, Daniel. Bueno, solo me queda darte las gracias por un excelente episodio, revelador en todos los sentidos. Muchas gracias, Daniel. Ojalá te podamos volver a tener nuevamente en otro episodio profundizando en algunos de los temas, porque aquí nos podemos quedar todo el día. Así que, bueno, esta es tu casa. Bienvenido y muchas gracias, Daniel. Listo, José. Chao a todos. Que estén muy bien.